jurídicos de los derechos. Se nos instruye sobre esto, nuestros papás nos dicen que debemos de conocerlos, que debemos de saber qué derechos tenemos y qué hacer en caso de que se nos viole alguno. Pero un error muy común es negar el hecho de que también tenemos obligaciones, y estas pueden ser inclusive más importantes que los derechos. Es por eso que ese es el tema del cual les vengo a hablar hoy, de las obligaciones. Sin más que decir, en esta introducción y en este proyecto vamos a hablar de los efectos de la transmisión y de la extinción de las obligaciones. No me demoro más, empezamos. Vamos a empezar hablando de los efectos de las obligaciones. Estos hacen referencia al cumplimiento o no del deudor y también a los mecanismos judiciales que tiene el acreedor para exigir la obligación a pagar dicha deuda. Dentro de los efectos de las obligaciones podemos dividirlos en dos, normales y anormales. Los normales hacen referencia al propio pago del deudor o también a los métodos jurídicos llevados a cabo por el acreedor para exigir dicho pago. Y los métodos anormales surgen cuando el acreedor extingue la obligación por medio de un equivalente. Otro factor a tener en cuenta cuando hablemos de los efectos de las obligaciones es el tiempo de pago, el cual tiene que estar establecido antes en la prestación. En caso de no ser así y en caso de que no se cumpla con dicho plazo, tenemos que proceder de otra forma, el cual va a depender del tipo de prestación. Si la prestación consiste en un dar, el deudor tiene 30 días para dar dicho objeto o dicha prestación. Si la prestación consiste en un hacer, la prestación tiene que llevarse a cabo en el momento en el que lo exija el acreedor. Ahora, otro factor importante es el lugar de pago. El lugar de pago tiene que ser acordado desde antes en la prestación. En caso contrario, si el objeto o la prestación consiste en un dar y ya fue dado, tiene que realizarse en el lugar de entrega. Si la prestación es un bien inmueble, se realiza en el bien inmueble. Y en cualquier otro caso, la prestación y el pago tienen que realizarse en el domicilio del deudor. Otro aspecto a tener en cuenta de los efectos de la obligación es la imputación de pago. Esto ocurre cuando tenemos muchas deudas con un acreedor y no hay especificaciones sobre a cuál deuda debemos abonar. En caso de ser así, que no hubiese especificaciones, el abono se efectuará en la deuda más onerosa o, en su caso, a la que tenga mayor vencimiento. De igual forma, hay situaciones donde el acreedor no acepta el pago. Es por ello que el acreedor procede a una consignación de pago. Esto significa que él puede consignar lo debido a un tercero. Otro punto importante del cual tenemos que hablar es qué sucede cuando hay incumplimiento de pago. Aquí el acreedor tiene de dos formas. La primera es rescindir completamente de la obligación y exigir la prestación ya dada. La segunda es exigir el pago forzoso, el cual el deudor está obligado a responder con sus bienes, con excepción de los objetos que la ley considere inembargables o inalienables. Posteriormente tenemos que hablar de la transmisión de obligaciones. Las obligaciones también se pueden transmitir. Esto se puede hacer cambiando el deudor o el acreedor. Nunca podemos cambiar el objeto o prestación. La transmisión de obligaciones se puede hacer de tres formas. La primera es la transmisión de derechos, la segunda es la transmisión de deudas y la tercera es la subrogación. Vamos a comenzar hablando con la transmisión de derechos. Aquí se hace un convenio en el cual un sujeto llamado cedente cede a otro sujeto llamado cesionario los derechos, consecuencias de una obligación. Esto se puede dar total o parcialmente. Para todo esto que es la transmisión de derechos, se necesita la aceptación del acreedor y el conocimiento del deudor. Vamos a poner un ejemplo. Una persona, un sujeto, es acreedor de un bien inmueble.
Este lo puede transmitir a un tercero, ya que la naturaleza del bien lo permite. Pero supongamos que la prestación no fuese un bien inmueble, sino que la prestación fuese un contrato en el cual el acreedor recibe a varios deudores que están obligados a limpiar su sala por determinado tiempo. Al momento de querer transmitir el acreedor a un nuevo acreedor esta prestación, quiere cambiar la prestación, quiere que ya no sean salas las que se van a limpiar, sino que por el contrario sean baños, patios y bodegas. Esto evidentemente no se puede llevar a cabo, ya que la prestación ha cambiado, a menos que se acuerde con el deudor dicho acto. Posteriormente toca hablar de la cesión de deudas. Acá por el contrario no se ceden derechos, sino que se ceden obligaciones. De igual forma se puede dar total o parcialmente, y aquí únicamente es necesario de la aceptación del acreedor, ya que el acreedor es el que tiene que velar por sus propios intereses. Como ejemplo podemos poner: estoy jugando en la cancha con mis amigos y de repente por accidente rompemos el vidrio de algún vecino, por lo que yo y mis amigos nos hacemos deudores de reponer ese bien. Mi mamá, al enterarse, cree que no es justo y equitativo que unas personas de nuestra edad, por el simple hecho de estar jugando, tengamos que ser deudores de dicha obligación, por lo que yo y ella llegamos a un acuerdo mediante el cual ella va a ser la nueva deudora y me va a liberar a mí de la deuda. Ya por último, tocando el tema de la transmisión de las obligaciones, toca hablar de la subrogación. Acá también se ceden derechos, la diferencia es que aquí lo impone la ley. Sucede mucho en los contratos de garantía, cuando el garante paga por el deudor, le subroga de los derechos que tenía el acreedor, pudiéndolos exigir al nuevo deudor. Ahora toca hablar de la extinción de las obligaciones. La forma más común es el pago de estas, pero existen muchas otras, las cuales en este video te voy a comentar. Vamos a empezar hablando con el convenio. El convenio es un acuerdo de voluntades para crear, modificar, transmitir o extinguir obligaciones. Y de esta simple forma una obligación puede extinguirse. Vamos a poner un ejemplo para que quede más claro. Yo debo lavar el auto de mi hermano por determinado tiempo, pero sucede que yo y él llegamos a un acuerdo para que yo deje de hacer esa obligación. Es por ello que esta obligación procede a extinguirse. Ahora vamos a hablar de la novación. En la novación se da un acuerdo mediante el cual se decide sustituir una obligación por otra. Supongamos que yo tengo un acuerdo con mi madre mediante el cual yo tengo que sacar buenas notas para salir en una fecha a una fiesta. Entonces lo que sucede es que yo procedo a intentar dicha obligación, pero no resulta, no se puede, no es el caso. Entonces procedo con mi madre a hablar y determinar una nueva obligación. Es así que se cambia la obligación. Ahora vamos a hablar de otra, que es la dación de pago. Aquí sucede algo muy similar, pero la diferencia es que no se sustituye la obligación, sino que solamente cambia la prestación y cambia el cómo tengo que pagar dicha obligación. Por ejemplo, en las casas de crédito y en las casas de empeño, cuando el deudor no puede pagar la deuda por sí mismo, la casa de empeño puede solicitar y puede decidir que el deudor pague su deuda por medio de los bienes empeñados. Ahora lo siguiente es hablar de la compensación. Aquí lo que sucede, lo que ocurre es que se compensa una obligación recíproca entre dos individuos que poseen la calidad de deudor y acreedor al mismo tiempo. De igual forma procedo a poner un ejemplo. Supongamos que yo como granjero le debo 5 gallinas
al vecino de al lado, que también es granjero, pero este también tiene una deuda conmigo, la cual acordamos que sería de 7 gallinas. Lo que sucede es que vamos a extinguir esta obligación de tal forma que lo único que quede sean la diferencia entre ambas partes. En este caso serían 2 gallinas, ya que yo le debo 5 gallinas, él me debe 7, entonces quedaría la diferencia en 2 gallinas. Para que esta forma de extinción pueda llevarse a cabo, ambas partes tienen que ser exigibles y también tienen que ser líquidas, al mismo tiempo que tiene que tratarse del mismo bien. Procedemos ahora a hablar de la confusión. Esto ocurre cuando existe la calidad de deudor y acreedor en la misma persona, lo cual va a hacer que esta obligación no se pueda llevar a cabo, por lo tanto se extingue, ya que una persona no puede deberse y cobrarse a sí mismo. Un ejemplo muy común es cuando el hijo le suele deber al padre y el padre muere, con lo cual el patrimonio del padre pasa a ser del hijo. Deudas, prestaciones, obligaciones. Esto va a hacer que el hijo ya no solamente sea deudor, sino que también sea acreedor, con lo cual la deuda que tenía con el padre procede a extinguirse. Posteriormente vamos a hablar de la remisión de deuda. Esto ocurre y es algo que seguramente muchos de nosotros esperamos que nos suceda alguna vez en la vida. Ocurre cuando el acreedor libera al deudor de su pago, es decir, le perdona la deuda. Vamos a poner un ejemplo. Yo le compro un auto a mi padre y tengo que pagarlo en determinados plazos. Pero ocurre que mi padre considera que no es justo cobrarme, ya que él simplemente anda de buenas y decide no cobrarme dicha deuda, con lo cual me libera y me perdona a mí la deuda. Ahora es hora de hablar de la imposibilidad de ejecución. Aquí lo que ocurre es que se da un acontecimiento del cual imposibilita la ejecución de una prestación, con lo que la obligación procede a extinguirse. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que un preso tiene que cumplir una sentencia de 10 años, pero ocurre que el preso muere en 5 por razones desconocidas, con lo cual la obligación de cumplir los 10 años se extingue por obvias razones, ya que el preso ya no puede cumplir este plazo. Ahora vamos a hablar de la prescripción negativa. Aquí ocurre que se determina un plazo fijo para que el acreedor demande la exigencia de la obligación, y el acreedor, al no cumplir ese plazo y al no demandar la prestación, la deuda procede a extinguirse. Pongamos un ejemplo. Yo compro una moto y determinamos que el plazo para la extinción de la obligación, es decir, la prescripción negativa, sea de 2 años. Si el acreedor no me exige a mí el pago en ese periodo de tiempo, la deuda procede a extinguirse. Por último, llegando casi al final de las formas de extinción, toca hablar ahora de la condición, el cual es un acontecimiento de realización incierta que va a tener efectos sobre una obligación. Cuando el efecto es de exigibilidad, estamos hablando de una condición suspensiva. Ahora, cuando el efecto es de extinción, estamos hablando de una condición resolutoria. Vamos a poner un ejemplo de una condición resolutoria. Y el ejemplo es el siguiente. Yo tengo que trabajar para aportar a mi hogar determinada cantidad de dinero, ya que así acordé con mi madre. Pero en el acontecimiento incierto de que yo reciba la beca y sea acreedor de la beca, pasaría a extinguirse esta obligación que tengo de trabajar. Ahora vamos a hablar del término. Este en características es muy similar al anterior, en el aspecto de que puede ser resolutorio o suspensivo. ¿Cuál es la fundamental diferencia? Que para este caso el acontecimiento es de carácter cierto y muy probable. Vamos a ejemplificarlo. Mi hermano se va de viaje y él es el que realizaba la actividad de lavar el coche de mi padre, con lo cual yo tengo que realizar esta actividad ahora. Pero mi hermano
se decidió volver de su viaje durante el mes de febrero. Entonces, es un acontecimiento cierto el hecho de que mi hermano va a volver en febrero, con lo cual yo lo único que tengo que hacer es lavar el coche por determinado tiempo hasta que él vuelva y se extinga mi obligación. Y ya por último tenemos el modo o carga, el cual más que una forma de extinción es una modalidad, la cual consiste en que se le impone una obligación a cambio de una liberalidad a cierta persona. Esta obligación puede ser a favor del acreedor, de un tercero o de nadie en específico. Ahora procedemos a ejemplificarlo. Supongamos que se le da permiso para usar un local a cierta persona. Esa sería la liberalidad. Pero a cambio se requiere que esta persona haga partícipe de las utilidades al dueño del local. Es decir, que la obligación sería a favor. Como podemos darnos cuenta, las obligaciones se encuentran en todo lo que hacemos en nuestra vida. Desde que somos chicos hasta que somos adultos tenemos que lidiar con esto. Por lo tanto, espero que este video te haya servido para darte cuenta de la importancia de las obligaciones y para que sepas qué hacer en caso de que te tengas que ver envuelto en una de las situaciones que hoy te comenté. Sin más que decir, procedo a despedirme, deseándole un bonito día y muchas gracias.